Hace unas semanas hice un video sobre cuáles fueron los Pokémon iniciales de los compañeros de Ash y cómo es que los atraparon. A ustedes les encantó y secundaron mi idea sobre hacer el mismo concepto pero con los rivales de Ash. Y bueno, lo prometido es deuda. Yo soy Sumalex y esto es ¿cuál fue el Pokémon inicial de los rivales de Ash y cómo los atraparon? Comencemos. Tenemos que empezar con el primero de todos, el buen Gary Oak. Su primer Pokémon se nos reveló hasta la fucking Liga de Johto. Antes de esto, en el primer capítulo, nos deja claro que escogió uno de los Pokémon de su abuelo y él decía que era el mejor de todos. No obstante, no quiso mostrárselo a Ash. En la conferencia plateada en el encuentro de los octavos de final entre Satoshi y Shigeru, el nieto de Oak muestra por primera vez a su Blastoise, quien fue su primer Pokémon. En este enfrentamiento derrotó a Heracross y Bayleef para terminar siendo debilitado en una batalla épica y reñida frente al Charizard de Ash. Literalmente Pokémon azul contra Pokémon rojo. Algo curioso es que en el capítulo del Samurai se ve un flashback del Metapod de dicho entrenador luchando contra un Squirtle, del cual se intuye que es el de Gary. Este Pokémon, a pesar de ser su inicial, no tuvo tanta participación, ya que la compartió mucho tanto con Umbreon como con Electivire. No obstante, sí lo vimos en la Liga de Johto y en el proyecto Mew. En fin, sigamos. Turno del buen Richie, rival de Ash en la Liga Ñil, y que se nos intuyó que seguiría apareciendo, pero no, fue puro bait. Con él ya empezamos con las ambigüedades, ya que no está claro si su Pokémon inicial fue Sparky o Sippo, además de que ninguno hay demasiada información, es prácticamente nula. Sippo fue el primer Pokémon que nos mostró, pero Sparky es el que más usaba, así que como tal no hay ninguna pista de cómo fueron atrapados o bajo qué circunstancias, así que para efectos prácticos digamos que Sparky, el Pikachu del copetito, fue su inicial. En Johto, Ash no tuvo ningún rival, ya que Gary seguía siendo su objetivo en ese momento, así que mencionaremos rápido a algunos papus de ahí, como Harrison, entrenador de la región de Hoenn, pero con el cual tuvo una rivalidad en Johto, ya saben, Anipoke. Él tuvo la labor de eliminar a Ash con su poderoso y desconocido inicial, en ese momento obviamente. Hablamos de Blaziken. Este Pokémon lo obtuvo cuando era un Torchic de manos del profesor Birch. Esto nos lo revela él mismo tras su eliminación de la conferencia plateada, a manos de God Dixon, así que Blaziken fue el primero. Siguiendo en Johto tenemos a Casey, a mi gusto la rival de Ash más desaprovechada. El concepto era muy interesante, la novata intentando alcanzar al chico con experiencia, pero lastimosamente no la utilizaron para la conferencia plateada y en general. En fin, su primer Pokémon fue su Chikorita. A este Pokémon lo consiguió de manos del profesor Elm. La principiante, cuando conoce a Ash, no duda en retarlo y el de Pueblo Paleta se la termopapea de una forma bastante sobrada, y aquí nace su rivalidad. Terminan haciendo equipo tras la manipulación del equipo Rocket, logrando vencerlos y estrechar lazos. A su inicial lo llevó hasta su etapa final, Meganium. Hubiera sido genial ver a Casey y su inicial en la Liga Pokémon, pero no fue así. Tuvimos que conformarnos con las crónicas Pokémon. En Hoenn, ¿qué creen? Otra vez Ash no tuvo rivales, pero podríamos mencionar rápidamente a los dos más recordados de la conferencia siempre grande. Comencemos con Morrison. En primera instancia se podría pensar que su inicial fue Mudkip, ya que tiene un Swampert, pero su Pokémon principal es Beldum. El detalle es que nunca se especifica a quién atrapó primero o cómo los atrapó, por lo que esto queda un poco a gustos. Yo diría que su inicial fue Beldum por la trama y el contexto, pero bueno. Por otro lado, Tyson también tiene un Pokémon insignia, Meowth. No obstante, de nuevo tenemos esta maldita ambigüedad, porque este chico también tiene un Sceptile. Se sabe que a Meowth lo atrapó tras ayudarlo con su herida grave con sus patitas provocada por un Persian, pero en teoría ahí ya era un entrenador Pokémon, por lo que si bien es cierto el Meowth tumbado es su Pokémon principal, Sceptile podría ser su inicial, o por lo menos esto es lo que opino yo. ¿Tú qué crees en el caso de Morrison y Tyson? ¿Quién es su inicial? Sigamos. Vámonos así con el rival principal del Ashy Boy, el buen Paul. En primera instancia podríamos pensar que su Pokémon inicial fue Elekid, ya que era su principal y todo el tiempo estaba con él. No obstante, no es así, ya que antes de que conociéramos al joven, él ya había participado en otras ligas Pokémon como la de Kanto, Johto y Hoenn. El compañero con el que inició su viaje fue Torterra. Lógicamente podríamos pensar que a este Pokémon lo consiguió del laboratorio del profesor Rowan. No obstante, parece que no es así, ya que cuando le aparece a Satoshi para retarlo, el profesor no lo identifica, por lo que posiblemente lo capturó salvaje, Reggie se lo dio o algo así. Lo pudimos ver como un Turtwig en los recuerdos de Paul en la batalla entre Reggie y Brandon. Ya en su fase final lo vimos por primera vez en su enfrentamiento contra la campeona de Sinnoh, Cynthia, dando una batalla buena pero que no fue suficiente para derrotar a su poderoso Garchomp. También fue utilizado en la batalla corazonada, ayudó al Grottle de Ash a acostumbrarse a su nueva forma y fue partícipe de la humillación de Paul a Ash en el agua
agudeza. Lo último que supimos de él es que estaba al cuidado de Reggie en Ciudad Rocabelo. Un Pokémon formidable, no como el Torterra de Ash. Continuemos. Sigamos con Barry. Su Pokémon inicial fue Piplup, esto lo sabemos por su Empoleon, el cual es su compañero. Como ya es costumbre, no sabemos cómo o cuándo lo capturó. Como también es de pueblo Hojas Gemelas, supongo que inició su viaje antes que Dawn, y también recibió un Pokémon de parte del profesor Rowan. Este es el Pokémon más fuerte de su equipo, a pesar de que siempre fue papeado por el Pikachu de Ash o el Electivire de Paul. De Conway es bastante complicado, ya que no sabemos casi nada. Si bien es cierto, conocemos su equipo, el Poké que más le destacó o que más le vimos fue Slowking, del cual no es que sepamos algo, solo que se ve igual de misterioso, siniestro y marrano que Conway. Así que para efectos del video, digamos que fue Slowking, o Slowpoke pues. Turno de Unova o Tesselia. El primer rival que conocimos fue el buen Tripas. Pudimos observar el momento exacto en el que recibió a su Pokémon inicial. Este fue Snivy, el cual fue otorgado por la profesora Juniper. Aparentemente este es el Pokémon inicial más roto de toda la historia, ya que se papeó al Pikachu de Ash en su primera batalla. O sea, la ratita venía de empatarle a un Latios y de dar una exhibición increíble en la Liga de Sinnoh, y pues Snivy lo derrotó como si nada. Este Pokémon fue el as de Trip durante su viaje, se enfrentó constantemente a la Snivy de Ash, también lo utilizó en la Copa Junior y fue el único Pokémon de este chico que luchó en la Liga Pokémon enfrentándose a Pikachu y el poder del guión, ya que dominó todo el encuentro, pero esto no le bastó, ya que el poder de la amistad es más grande. Buen Pokémon, pero la rivalidad con Pikachu no tenía demasiado sentido y la que podía forjarse con Snivy se desperdició. En esta región Ash tiene como 700 rivales todos rancios, así que los mencionaremos un poquito por encima. De Bianca, su inicial fue Tepig, lo recibió de la profesora Juniper al comenzar su viaje. Lo conocimos como un Pignite, vimos algunas cosillas, como el día que Elesa le rompió sus ilusiones, y a partir del club expansión lo vimos evolucionado en Embour. Participó en la Liga Pokémon donde tuvo un buen desempeño. En el caso de Stefan o Esteban, porque luego dicen que así no se pronuncia, porque bla 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 bla. Hombre, ese era el trolling gag del anime, y bueno, sí se dice Stefan aparte. En fin, solo tiene 3 Pokémon y no sabemos prácticamente nada de ninguno, pero podríamos decir que su inicial fue Blitzle. Lo mostró en su debut donde peleó contra Lushawood de Ash, para más adelante verlo evolucionado en Zebstrika. Participó en la Liga Pokémon y en el combate de club, pero igual no sabemos mucho. Con Cameron volvemos a los dilemas, y es que su Pokémon principal, o el que siempre está con él, es Riolu, ahora Lucario, pero también cuenta con un Samurott, así que podría ser como con Iris y su Axew. Lo traía a todos lados, era su compañero, pero su inicial era Excadrill. No sé si sea el caso porque no dicen nada, así que aquí lo dejo a tu criterio. ¿Cuál crees que haya sido el inicial de Cameron? Yo digo que es Oshawott, pero en fin, sigamos. Empecemos con Kalos, con los rivales más chafas de la historia, Trevor y Tierno. Ambos recibieron su Pokémon inicial de manos del profesor Sycamore. Tierno obtuvo a Squirtle y Trevor a Charmander. Ambos llegaron a su etapa final. El de agua tenía un estilo de batalla muy curioso llamado estilo rítmico. Esto le llamó tanto la atención a Satoshi que se lo copió, pero no le salió. Ambos iniciales participaron en la Liga Pokémon. El de fuego incluso pudo mega evolucionar, lo cual no le sirvió de absolutamente nada porque Trevor es una vergüenza. Pero hombre, de que tuvo mega, tuvo mega. Sigamos con Sawyer. Este sí es God. El inicial del Peliverde fue Trico. A él lo recibió del profesor Birch. Esto nos lo cuenta cuando conoce a Ash antes de su batalla contra Valerie. Su inicial es bastante fuerte y desarrolló una gran rivalidad con el inicial de agua de Ash, compitiendo en varias ocasiones en distintas fases evolutivas. De hecho, logró derrotar al Greninja de Ash previo a su combate en Ciudad Snowbell. Este Pokémon es formidable y es capaz de mega evolucionar. Esto lo vimos en la Liga Pokémon de Kalos, donde derrotó al Raichu y Blastoise de Tierno, además de tener una de las peleas más épicas de todo el Anipoke frente al Greninja de Ash. Un poderoso inicial para uno de los mejores rivales que ha tenido el buen Satoshi. Sigamos con un personaje que me gusta, pero que evidentemente nubló el excelente desarrollo de Sawyer, Alain, el campeón de la conferencia Lumius. Su Pokémon inicial también es bastante obvio, ¿no? Fue Charmander. Aparentemente se lo dio el profesor Sycamore, aunque esto es mera especulación, ya que otra vez no hay confirmación de nada. Este chico fue originalmente asistente del profesor, por lo que su Pokémon estuvo a su lado durante todo el proceso. En sus primeras fases evolutivas, conoce a Lysandre y lucha contra Pyroar con su Charmeleon. Al ser derrotado, el líder del Team Flare le invita a su laboratorio para hablarle de su investigación, la cual está relacionada con la mega evolución, lo mismo que Sycamore, por lo que empatiza con él y lo ayuda para también aportarle algo al profesor. Debido a esto, Lysandre le regala una Charizardita X y un Mega Aro al chico, por lo que ahora su Pokémon sería capaz de mega evolucionar. Ya con su forma final, el dúo se puso bien bélico derrotando muchísimas mega evoluciones, incluso
incluyendo al Mega Houndoom de Malva, alto mando de la región de Kalos. Con este Pokémon también fue capaz de coronarse como campeón de la conferencia Lumius, derrotando a Ash y su Greninja en la final. Esto no se quedó aquí, ya que el muchacho entró al torneo de los 8 maestros de la Serie Mundial de Coronación, con el puesto número 6. Lo malo es que la primera ronda le tocó contra Lionel, así que pues pasó a pelársela, pero su Charizard es bastante god, todo un crack. Vámonos para Alola, con otro gran rival del buen Satoshi, Gladion. El güero tiene Pokémon increíbles, incluyendo un legendario y un ultraente en su team. No obstante, su inicial fue Eevee. A ella la encontró llorando y herida cerca de su casa, por lo que la rescató y llevó al centro Pokémon con ayuda de Hobbs, su mayordomo. Desde ese momento nació el lazo entre Gladion e Eevee, convirtiéndose en su compañera. Aunque realmente no sabemos en qué momento evolucionó, pero en el debut del güero en el anime ya cuenta con Umbreon, la cual aparecía siempre al lado de su entrenador. Tenía algunas batallas, como en la misión para rescatar a Lusamine, y también luchó en la Liga de Alola contra su hermana. Fue una batalla de Pokémon iniciales. A pesar de ser su primer Pokémon, no fue tan utilizado en combate como en el caso de Silvally o de Lycanroc, pero bueno, aún así se ve que es un gran Pokémon. Sigamos con los secundarios de Alola. Por un lado tenemos al buen Hau o Tilo. Este tiene un Decidueye. Como tal nunca se ha especificado si es su inicial, pero a ver, es nieto de Caudan, y es el Kauna quien te da los Pokémon iniciales en Alola, así que creo que es bastante obvio, ¿no? Por lo mismo desarrolló una rivalidad interesante con el huevonazo del Rowlet de Ash. Más adelante lo veríamos evolucionado en Decidueye, manteniendo su personalidad elegante y majestuosa. Lo bueno es que se le quitó lo mamón. Este participó en la Liga de Alola, enfrentándose al inicial de planta de Ash, donde mostró que tenía su cristal Z especial, el Dewgestalt Z. También vimos el peor bait de la historia en todas las ligas. Esta batalla casi me da diabetes, pero Rowlet, el cual eventualmente se convirtió en Decidueye, fue el inicial de Hau. Turno de un personaje genial, Guzma o Guzmán. Igual, bastante ambiguo, pero para efectos de este video diremos que su Pokémon inicial fue Golisopod, anteriormente un Wimpod. Se sabe que en el pasado él era compañero y amigo de Kukui, ya que ambos eran aprendices de Caudan. No obstante, Guzmán se cansó de ser buena onda y decidió cambiar el rumbo de sus ideales, siendo bastante más crudo. Sabemos que el bicho y agua es su compañero, aparentemente siempre lo ha sido. Este es bastante fiel a él y lo vimos en la batalla semifinal contra Ash. Insisto, no hay nada confirmado, pero bueno, creo que se puede intuir. Dejemos por aquí esto que no tenemos tantos datos y sigamos. Como ya hablamos de Guzma, podríamos hablar también de Kukui. Digo, fue contra el que tuvo su batalla final en la Liga de Alola, aunque más que su rival es prácticamente su padre, así que no estoy seguro de que califique como un rival, así que solo mencionaremos a su inicial. Este fue Litten, el cual le pertenecía originalmente a sus padres, pero cuando Kukui cumplió 5 años se convirtió en su inicial. A estos dos los pudimos ver de chiquitos cuando Ash viajó al pasado gracias a Celebi. El Incineroar del profesor es el gran motor del inicial de fuego de Ash para lograr todo lo que hizo, ya que ambos se convirtieron en rivales. De hecho, todas las evoluciones del Pokémon de Ash fueron contra el Poké de Kukui, y la verdad son secuencias bastante god. Este es el Pokémon más fuerte del profesor, muy buen inicial. En viajes podríamos decir que tuvimos dos rivales nuevos. La primera sería Judith o Bea, pero no sabemos prácticamente nada ni de ella ni de sus Pokés. Por un lado podríamos hablar de Grapploct, ya que en un principio se mostraba como su Pokémon principal. No obstante, en su última batalla contra Ash muestra que su as secreto es Machamp, así que es bastante complejo, por lo que aquí te vuelvo a preguntar, para ti, ¿quién fue el Pokémon inicial de Bea? Yo diría que fue un Machop o algo así. Terminemos con el último rival de Ash, y quién va a ser sino que el ex campeón mundial Lionel, León, Dande, Leon o como diablo se le ocurran ponerle en este idioma, ya que lo han pronunciado diferente en todos los doblajes, así que bueno. Gracias a la mami chula hermosa de Sonia, sabemos que el Pokémon inicial del buen Lionel fue Charmander. Digo, tampoco hay que ser un genio para saber que este era su inicial, ¿verdad? Pero se agradece que lo especifiquen. No obstante, no sabemos exactamente cómo lo obtiene, ya que en los juegos es Lionel el que te da el inicial, pero puede que haya sido otorgado por la abuela de su novia, digo la profesora Magnolia. En fin, qué decir de este Pokémon, es increíble, literalmente es el as de Lionel. Sabemos que en su primera batalla perdió contra el Rookie D de Sonia, y que de ahí se volvió invencible. Por algo conocían a Lionel como el campeón imbatible. Además que nos regaló posiblemente la batalla más fucking épica de toda la historia del Anipoke, Charizard contra Pikachu.
vaya batallón entre compañeros. Digo, hubiera estado chido ver exactamente de dónde sacó a este Charmander, pero bueno, tampoco nos vamos a quebrar la cabeza, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos de abordar a todos los rivales del buen Ash Ketchum, creo. Si se me pasó uno, déjalo en los comentarios. Pero bueno, ¿qué opinas? ¿Te acordabas de alguno de estos Pokémon o te lo sabías? ¿Te gustaría que en los siguientes videos habláramos sobre los equipos de los rivales o compañeros de Ash? Déjame tu opinión en los comentarios y vamos viendo qué hacemos, ¿no? Además de comentarme cuál es tu rival favorito de Ash. Sin más que agregar por hoy, yo fui Zoom y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Adiós. Distancias mis sentidos.